Carmen, espérate. Yo sigo en la sabática. Tengo que cogerme un break de vez en cuando. Y hay una predicadora invitada que a nosotros nos gusta mucho, ¿verdad? Cuando ella nos trae la palabra. Así que nuestra amada hermana Joan Gómez, viste que ya tiene un fan club aquí. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más. Qué privilegio poder predicar, ¿verdad?, en la casa del Señor. Ciertamente, pues Dios nos regala el privilegio de ir a muchos lugares, pero cuando predicamos en nuestra casa, ¿verdad?, con los nuestros, es una bendición. Amén. Así que le doy gracias al Señor por esta oportunidad en esta noche, porque ciertamente nos gozamos. Amén. Le invito a estar puestos en pie o abrir sus Biblias, no necesariamente tienen que estar en pies, pero le invito a buscar en la palabra del Señor, poderoso Dios. En Primera de Juan, capítulo 1 y su versículo 7 y su versículo 8. Amén. Gloria al Señor, aleluya, poderoso Jesús. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 8. Poderoso Jesús. Y leemos en esta hora en el nombre del Trino Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 y versículo 8. Leo en la versión Reina Valera, que dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Qué hermosa palabra del Señor. Señor, te damos gracias por esta palabra. Ya hemos orado, Señor, nuestros hermanos han orado, Señor, por este momento de predicar tu palabra. Dirígenos, ayúdanos, Señor, y abre nuestro corazón para que humildemente podamos recibir tu palabra y ponerla por obra en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. También voy a estar usando en el libro de Juan, su capítulo 17 y su versículo 21, que dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire, y constantemente nosotros somos desafiados a meditar sobre las implicaciones de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y tan reciente como la semana pasada, pasamos lo que es la Semana Mayor o la Semana Santa, y constantemente somos desafiados a nosotros meditar en esas implicaciones que tiene la muerte y resurrección de Cristo, tanto para la fe cristiana como para nuestra vida personal. Pero para nosotros, los hijos de Dios, la Semana Santa o la Semana Mayor no termina, pues vivimos constantemente reconociendo el inmenso amor de Jesucristo en nuestras vidas, que lo llevó al sacrificio de la cruz, pero también en la gloriosa resurrección que nos garantiza que Él está vivo y que volverá por nosotros. Y en las implicaciones, así como en los beneficios inmerecidos que esto nos otorga. Y uno de los beneficios inmerecidos que nos otorga la muerte y resurrección de Cristo, lo vamos a mirar hoy en unos pequeños minutos, ¿verdad? Prometo no ser extensa. Y ese beneficio se llama la comunión. En griego se conoce como koinonia, que describe una de las realidades más importantes del cristianismo: estar juntos, compartir juntos. Un estar juntos que tiene como fundamento que, sin importar el trasfondo, sin importar la educación, sin importar las preferencias, Cristo es la base esencial de todos nosotros, sus seguidores, y en Él estamos unidos íntimamente. La comunión se basa, hermanos, en la muerte de Cristo, y es medular para nuestra fe entender que su muerte fue la que hizo provisión para el disfrute de la comunión dentro de la familia de Dios, así como dentro del matrimonio y de la familia cristiana.
La celebración de la Cena del Señor, que la estuvimos hablando la semana pasada e incluso recientemente la practicamos, y aquí al menos una vez al mes se practica, es la máxima expresión de comunión y de unidad entre los creyentes. Aquellos creyentes que celebramos la unión en Cristo, una unidad que la experimentamos y la vemos reflejada en nuestra vida cotidiana. Por eso Cristo dijo: haced esto en memoria de mí, porque cada vez que comemos el pan y bebemos la copa, le anunciamos al mundo quién es Cristo, pero también cuando practicamos y vivimos en comunión, modelamos el carácter de Cristo a un mundo y una sociedad que necesita ver la iglesia unida en el Señor. No se trata de decirlo, se trata de vivirlo. Y como creyentes es imposible crecer, hermanos, en la vida cristiana aparte del cuerpo de Cristo, fuera de la comunión los unos con los otros. Hermanos, nos necesitamos como creyentes. Y es a través de una relación de comunión que el mundo nos recibe como enviados de Dios. La pandemia, que recientemente estamos en un alza, en un brote, y amenaza a la gente y está todo el mundo como asustado. Pero sabemos que aquellos que estamos en el Señor, Dios nos tiene en el hueco de su mano. Y es Él quien decide por nosotros, hermanos. La pandemia, junto a muchos otros factores que en este tiempo se han acrecentado tanto durante todo este tiempo, han afectado muchos aspectos de nuestra existencia humana y nos han llevado a enfrentar una nueva normalidad que nos está desafiando cada día, llevándonos a descubrir nuevas maneras de relacionarnos y de interactuar. La virtualidad, las redes sociales, las restricciones presenciales y una variedad de factores cambiantes han dado lugar a formas que usted y yo nunca imaginamos que podíamos utilizar para la edificación espiritual, para la socialización, para la identificación grupal. Pero esto también ha producido un profundo cambio en lo que es el sentido de identidad relacional y comunitaria, y que definitivamente afecta a la vida de comunión de la iglesia tal como hasta marzo del 2020 la conocíamos. Todo como que cambió, pero ¿sabe qué? Tampoco es menos cierto que todo este cambio ha traído una estela de soledad al fomentar el individualismo extremo y la falta de cercanía física. Y ante todo este cambio drástico es saludable y necesario que volvamos a sentarnos a reflexionar en lo que significa ser iglesia desde múltiples perspectivas. Necesitamos reflexionar, y una de las palabras sobre las que es necesario volver a pensar, tanto en su significado como en su aplicación, es la palabra comunión. ¿Qué es comunión? ¿Qué es estar juntos? ¿Qué es compartir juntos? Y el significado literal de comunión es lo que se comparte, aquello que es de propiedad común y que pone el énfasis en el aspecto relacional del compañerismo. Juan Calvino dice que la comunión, o decía que la comunión se refiere básicamente a la sociedad mutua y al compañerismo, a las limosnas, y otros deberes del compañerismo fraternal. Algo que definitivamente incluía la vida en común, tal como lo describe Lucas cuando dice en Hechos 2, tal como lo describe Lucas allá en Hechos 2:44, cuando dice: todos los que habían creído estaban juntos y pensaban una misma cosa. Qué hermoso. En este sentido presente y en nuestra sociedad actual se hace primordial la necesidad de un testimonio de comunión del cuerpo de Cristo. Pero debe ser un testimonio, hermano, irresistible. Hoy más que nunca la iglesia debe vivir el principio de unidad y reflejar el testimonio de comunión irresistible. Hoy más que nunca tenemos que estar juntos. Y la historia nos muestra que el testimonio de comunión de la iglesia primitiva era tan y tan irresistible que mientras ellos vivían el principio de la comunión, mientras ellos tenían todas las cosas en común, tanto que hasta vendían sus casas y las ponían para que nadie estuviera endeudado y todos fueran bendecidos, tanto era así que mientras ellos hacían eso, entonces Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y un dato interesante de la comunión
es que en el espacio fraternal terrenal nos une las costumbres, el lugar donde vivimos, incluso las posibilidades de cada familia. Pero en lo que es la familia espiritual, no son importantes estos factores. Yo no tengo que entregarle a usted un certificado de nacimiento que diga que yo soy del mismo apellido que usted en lo terrenal. Ni usted tampoco tiene que entregarme un certificado de nacimiento que tenga mi mismo apellido. Con tan solo yo saber que usted es hijo del mismo Dios que yo soy hijo, eso basta para que yo le ame, para que yo le respete, para que yo le ayude y para que juntos nosotros podamos seguir hacia adelante llevando un testimonio de comunión ante el mundo que nos rodea, hermanos. La muerte y resurrección de Cristo nos abrió la puerta a la comunión como hermanos, una comunión que inicia en algunos puntos claves que le quiero compartir. Número 1, la comunión inicia, ¿usted sabe dónde? En el perdón. Dice Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La comunión es real, hermanos, por misericordia de Dios al perdonar nuestros pecados y nuestros errores. En 1 de Juan 1 dice la palabra, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos los que estamos aquí, hermanos, hemos sido perdonados por Dios. Nuestra vida no era nada santa, por lo menos la mía no lo era. Para nada era una vida santa, pero Dios decidió perdonarnos y nos perdona cada vez que fallamos y regresamos a Él arrepentidos. Si no fuera así, al primer error quedaríamos totalmente descartados para siempre de la voluntad del Señor. Pero Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios de misericordia, tan de oportunidades que cuando ante la falla de Pedro, que creo que el pastor lo mencionó hace una semana atrás, ante la falla de Pedro, cuando las mujeres fueron a la tumba y aquel ángel les habló, le dijo, el que ustedes están buscando no está aquí, vayan a los suyos, vayan a los discípulos y a Pedro y anúncialen que el maestro ha resucitado. Y uno se puede preguntar, pero Pedro no era parte de los discípulos, ¿por qué decir a los discípulos y a Pedro? Porque Dios quería que aquel que le había fallado, que aquel que lo había negado, que aquel que estaba destrozado, que aquel que se sentía quizás le fallé, no tengo oportunidad, entendiera que Dios estaba contando con él, que había una nueva oportunidad, que había una página en blanco para llenarla de parte del Señor. Vayan y díganle a los discípulos y díganle a Pedro, al que me entregó, que yo cuento con él. Y cuando allá estaba ante Pedro, le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, como que avergonzado, le dijo, tú sabes que te amo. Y pareciera como una respuesta como que tirá en el buen puertorriqueño. Era que estaba avergonzado. Era que Pedro quizás estaba diciendo, si le digo con mucho énfasis que lo amo, la respuesta va a ser, ¿y por qué me negaste? Eso haría yo, eso haría usted. Pero el Dios que nosotros servimos es otra cosa. Y Cristo le volvió a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y Pedro volvió a responder de la misma manera. Pero la tercera, Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristeció y le dijo, Señor, tú lo conoces todo. Aunque te fallé, tú sabes que te amo. Aunque te entregué, tú sabes que en mi corazón yo te amo, Señor. Sentí miedo y te fallé, pero tú sabes que en mi corazón yo te amo. Y hay hermanos, y en momentos difíciles podemos fallarle al Señor, pero nadie puede cuestionar si amamos o no amamos al Señor. ¿Sabe por qué? Porque, aleluya, de eso se trata, que en Él tenemos perdón para nuestros pecados. Que aunque fallamos,
Él nos perdona cuando venimos ante su presencia con un corazón contrito y humillado, arrepentidos. Y el inicio de una comunión perfecta como hermanos en la fe es el perdón, es tener un corazón bondadoso y misericordioso, dispuesto a perdonar cuando alguno falla, pero también un corazón humilde para arrepentirme y pedir perdón cuando he fallado. Cuando he hecho lo que no debo de hacer, debo tener un corazón humilde y arrepentirme. Y de esta manera nos respetamos y nos cuidamos como hermanos. Pablo dice en Gálatas, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Vosotros que sois espirituales. En otras palabras, perdonar tiene que ver con nuestra espiritualidad. Tiene que ver con nuestro corazón. Perdonar no significa pasar la mano y pasar la página y aquí no ha pasado nada. Significa amar por encima de la falta de mi hermano y extenderle la mano para que haya una genuina restauración. ¿Sabe por qué? Porque el diablo quedará avergonzado cuando le tomamos a nuestro hermano de la mano y lo levantamos y le decimos al diablo: ¿sabes qué? Lo heriste, ¿sabes qué? Falló, ¿sabes qué? Metió la pata en palabras buen puertorriqueñas, pero le damos la mano y lo levantamos porque este es nuestro, este no es tuyo. Cristo dijo en un momento dado: solamente el hijo de perdición se perdió, pero a los que yo tengo en mi mano nadie me los arrebata. Y cuando nosotros perdonamos, nosotros le estamos diciendo al diablo: ¿sabes qué? Los de Cristo nadie los arrebata, este es nuestro, este nos pertenece, y nosotros le vamos a dar la mano para levantarlo y restaurarlo. El diablo quedará avergonzado cuando quien falló se arrepiente y cuando los hermanos en la fe le brindan la mano para juntos emprender, ¿sabe qué? Un camino hacia la restauración, porque en Cristo hay restauración. Cuando vivimos en comunión podemos obrar tal como nos aconseja la palabra ante la falta de algún hermano, y la comunión es un reflejo del amor de Cristo en su cuerpo. Pero ¿sabe qué? Además de que la comunión comienza con el perdón, la comunión se refleja en la unión. El capítulo 17, Jesús orando, hace una oración de lo profundo de su corazón, de lo más íntimo de su corazón. Y allí Él dice: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Y a mí me quebranta esa oración. ¿Sabes por qué? Porque en un momento dado de esa oración y al final Él dice: y no solamente oro por estos, sino por los que van a creer por la palabra de estos. Y ahí estoy yo. Ahí estoy yo y yo escucho a mi maestro miles de años antes aún de que yo naciera orando para que yo pudiera ser uno en el cuerpo de Cristo, para que yo pudiera estar en su casa, en su iglesia. Y en esa oración Él dice: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Hay un llamado, hermanos, a vivir la unidad a semejanza de la misma unión que existe entre Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Y es Cristo mismo quien pone ese horizonte delante de nosotros. Pareciera que es imposible vivirlo, pero cuando tomamos conciencia de que es una oración de Cristo y si Él oró por nosotros, Él está comprometido a ayudarnos para que esa oración se haga realidad, entonces entendemos que es posible. ¿Sabe qué? Yo aprendí en un momento dado que por la unidad no se ora. Ya Cristo oró. La unidad se vive. Vivimos en unidad. Ya Cristo oró por eso. Yo decido vivir y ser uno con mi hermano, porque Él, al igual que yo, hemos sido lavados por la misma sangre, la sangre de Cristo. La unión no es simplemente un trabajo humano, sino es una obra de gracia en nosotros. En otras palabras, vivir en unidad tiene que también ver con nuestra espiritualidad, con quienes somos en Cristo.
Porque la espiritualidad no es un sistema cerrado, yo y Dios, Dios y yo, no. Se trata de yo y Dios, pero también mis hermanos, somos una comunidad. No se trata de Dios y yo solamente, se trata de lo que Dios hace en mi vida. También es beneficio para los que están a mi alrededor, que son mis hermanos en uno solo. Juan describe esa espiritualidad en la porción escritural que leímos al comienzo. Cuando dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que le anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y me encanta cuando dice, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El llamado es a que como familia de la fe vivamos en unión, no en división, sino que vivamos en la experiencia de unidad. No significa que todos pensamos iguales. A usted le puede gustar el rojo y a mí me puede gustar el verde. A usted le puede gustar el gris y a mí me puede gustar el negro. Usted puede tener una preferencia en cuanto a una cosa, yo puedo tener otra. Pero en cuanto a una misma cosa, dice la palabra, en cuanto a que Jesucristo es el Señor, en cuanto a que Él nos lavó con su sangre y que somos una familia en la fe, en cuanto a eso, todos tenemos que pensar de la misma manera. Y de alguna forma tenemos que trabajar juntos, trabajar unidos para arreglar aquello que quizás se quebró, aquello que quizás se rompió. Y que volvamos a la sintonía de unidad cuando los malentendidos se hagan presentes. Mire, si usted lee la palabra del Señor, hasta los discípulos tenían sus malentendidos. En un momento dado dice que hubo tal desacuerdo que uno tuvo que coger para un lado y otro tuvo que coger para el otro. Pero luego, al pasar de los días o al pasar del tiempo, ese desacuerdo que habían tenido, creo que era en cuanto a Marcos, en cuanto a la elección fue entre Bernabé y Pablo, tuvieron un desacuerdo en cuanto a Marcos, que era un discípulo, a alguien que estaban discipulando. Y parece que Marcos salió medio flojo para Pablo en el campo misionero. Y Pablo como que dijo, no, Bernabé, regrésalo. Él era, creo que, sobrino de Bernabé. Dijo, regrésalo. Y hubo un desacuerdo. Y dice tal desacuerdo. ¿Qué se dijeron? Yo no sé, porque yo no estaba allí. Pero dice la palabra que hubo tal desacuerdo que tuvieron que regresar a Marcos para donde había, a su casa. Y Bernabé y Pablo, cada cual tomó su lado. Pero después, al pasar de los años, cuando Pablo está escribiendo sus notas, envía una nota y dice, manden a buscar a Marcos, porque ahora me es útil. No siempre pensamos de la misma manera, pero ¿sabe qué? Dios cuenta con cada uno de nosotros. Y quizás usted pueda pensar que mi hermano en este momento no es útil, pero Dios está pensando otra cosa desde los cielos. Porque a quien le toca decir si es útil o no es útil es a Dios. A nosotros lo que nos toca es abrazar la comunión, vivir en comunión y ayudarnos los unos a los otros para que cada uno de nosotros podamos dar lo mejor de nosotros para el Señor. Yo no sé si usted se ha hecho la película y aquí nos ayudan a hacernos la película. Pero hay dos cosas que a mí me rompen el corazón. Te las voy a confesar. Número uno, que cuando yo llegue a la presencia del Señor, yo pueda ver a mis hijos allí. Es lo primero. A mi esposo. Pero yo espero ver a mis hermanos en la fe. Yo espero poder abrazar a mis hermanos en la fe. Decían, yo espero poderte abrazar y que juntas podamos llorar y decir, lo logramos. Aquí estamos. Kevin, que podamos decir, lo logramos. Se olvida la muerte, la enfermedad. Kevin, aquí estamos en la presencia del Señor.
Que yo pueda abrazar a mi esposo y decir, con él es imposible. Es que es imposible este hombre. Mi amor, que yo pueda abrazarte en ese momento. Y que pueda decir, Efraín, lo logramos. César, lo logramos. Y que juntos podamos ir a la presencia del Señor. Tirarnos de rodillas y adorar a aquel que lo hizo posible. Porque no estaremos allí porque usted es bueno y porque yo soy bueno. No, estaremos allí por pura gracia y misericordia del Señor. Porque decidimos amarle y Él decidió amarnos a nosotros primero y juntos pudimos lograrlo en el nombre del Señor. La comunión, hermano, es uno de los regalos más hermosos que Dios nos ha dado. Que yo pueda amarlo a usted simplemente porque es mi hermano en la fe. Que usted pueda amarme a mí simplemente porque soy su hermana en la fe. Que no soy perfecta, que usted tampoco lo es. Pero que nuestras imperfecciones se esconden en las manos, en los huecos, en las heridas, en el costado de aquel que nos limpió con su sangre poderosa. Dígame usted si ese no es el milagro más hermoso que podemos recibir luego de la salvación. El ser uno en Cristo, el ser familia en Cristo, a pesar de que no nos une la sangre terrenal, la que corre por nuestras venas, nos une la sangre de Cristo. Y ¿sabes qué? Esa sangre es aún más poderosa. Esa sangre es aún más poderosa. La iglesia primitiva vivió justamente lo que Jesús pidió en oración al Padre. Lo tenían todo en común. Y este es el mismo llamado para todos nosotros y cada uno de nosotros como hijos de Dios. La iglesia primitiva tenían sus diferencias. Habían jóvenes, habían adultos, habían judíos, habían gentiles. Tenían sus diferencias en momento dado, pero a la hora de la verdad pudieron vivir en comunión. Pudieron ser la iglesia primitiva. Pudieron ser la que salió a predicar al Cristo resucitado. Fueron ellos los que abrieron esa brecha de predicar al Cristo resucitado. Era la convicción de la cruz y la esperanza de la tumba vacía que anunciaba resurrección lo que los impulsaba a ellos a seguir predicando el evangelio. Y seguir diciéndole a otros, ven, hazte miembro de la familia de la fe. Una familia que no es perfecta, pero una familia que nos amamos y somos lavados por la misma sangre. Y es lo mismo que nos une a nosotros. Y es el mismo mensaje que debe anteponerse ante cualquier pensamiento contrario. Por eso Jesús dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. El pastor y teólogo Dietrich Bonhoeffer dijo, tengo comunidad con los demás y la seguiré teniendo solo a través de Jesucristo. Cuanto más genuina y profunda se vuelva nuestra comunidad, más se desvanecerá todo lo demás entre nosotros. Más clara y puramente Jesucristo y su obra se convertirán en la única cosa vital entre nosotros. Y mire qué hermoso lo que dijo. Nos tenemos los unos a los otros solo por medio de Cristo. Por medio de Cristo nos tenemos los unos a los otros enteramente y por la eternidad. Mira el que está al lado de usted y entienda que ese va a estar con usted por la eternidad. Esto es por la eternidad. Esto es por la eternidad. Esto es por la eternidad. Así que si queremos caminar las calles de oro y el mar de cristal, aprendamos a pelarnos las rodillas aquí en la tierra los unos con los otros.
aprendamos a amarnos, aprendamos a pedirnos perdón. Mira, hermano, no hay cosa más hermosa que uno reconocer cuando ha fallado y pedir perdón. Pedir perdón. Y cuando pasa alguna situación entre nosotros, debemos aprender a pedir perdón, pero también debemos aprender a tener un corazón que perdona, un corazón que ama. ¿Sabe por qué? Porque la paciencia es otro de los puntos claves que quiero hablar. La paciencia mantiene la comunión. Mira lo que dice Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La familia de la fe está compuesta por personas con distintos caracteres, pero todos somos necesarios. En ocasiones, como decía ahorita, la fricción va a llegar. La fricción va a llegar. Y es la capacidad de soportar la que nos ayuda a continuar viviendo en comunión. Soportándonos los unos a los otros. Y cuando usted busca soportar, la palabra soportar significa llevar una carga o peso. Significa sufrir la necesidad de otro. Y el mayor ejemplo de esto lo tenemos en Jesús. Cuando Él, siendo igual a Dios, no tomó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó para llevar la carga del pecado tuya y la carga del pecado mía. La que teníamos que cargar tú y yo, la cargó Él sobre sus hombros. La palabra soportar está ligada a servir de apoyo. Y en la comparación que hace Pablo del cuerpo humano con el cuerpo de Cristo, él dice lo siguiente: de manera que si algún miembro sufre, todos los miembros se duelen con él. Y cuando un hermano lleva una carga sobre sus hombros, nuestro deber es identificarnos con ese hermano y junto a él en oración sostenerle. Pablo en esa porción nos abre los ojos, ¿sabe qué? Y con esto quiero terminar, a una comunidad donde la gracia brilla en medio del quebranto. Una comunidad. Que seamos, pastor, siempre una comunidad donde la gracia brilla en medio del quebranto. La iglesia es una familia gozosa, donde hay momentos que nos reímos y nos gozamos y nos alegramos y compartimos. Y hasta nos podemos ver por internet y gozarnos. Pero también es una familia sufriente donde lloramos con los que lloran. De hecho, la belleza de la gracia de Dios en la iglesia nunca brilla más que cuando nuestra vida atraviesa el valle de sombra y de muerte. Ahí es donde la gracia toma un significado espectacular y más amplio de lo que lo hayamos podido conocer. Es en medio del dolor y de la adversidad que más podemos apreciar la bendición de tener la compañía de la iglesia como la comunidad que Dios puso a nuestro lado para consolar nuestro corazón y animarnos a perseverar en la prueba. Cuando sentimos dolor, cuando nos sentimos desesperados, cuando llega la noticia inesperada y nuestra vida es golpeada y no queremos que nos envíen un emoji con unas manitas orando, ni un besito en emoji. Queremos el abrazo. Necesitamos el abrazo. Necesitamos que alguien nos abrace y nos diga: ¿sabes qué? Yo estoy aquí, llora en mi hombro. ¿Sabes qué? Yo estoy aquí, usa mi hombro en este momento. Y cuando nos abrazan es como si Dios mismo nos estuviera abrazando. Y podemos consolarnos los unos a los otros, porque esa es la gracia del Dios vivo en medio de nosotros, que nos permite abrazarnos y sentir. Mira, hermano, yo he sentido abrazos, que he sentido que ha sido Dios mismo que ha bajado del cielo a abrazarme, y quien me está abrazando es mi hermano o mi hermana, porque esa es la gracia del evangelio. Y cuando estamos en dolor es cuando esa gracia brilla en medio del quebranto. Yo recuerdo que cuando yo no quería saber del Señor Jesucristo y mi esposo se convirtió, que ustedes saben el testimonio, yo me convertí 4 meses después, pero parecieron que fueron años de tanta situación difícil en el hogar y de tantas peleas mías de mi parte, porque Efraín
no peleaba. Yo peleaba y él lo único que me decía, Joan, Cristo te ama, y más coraje a mí me daba. Joan, Cristo te ama. Pero yo sé que por dentro él se quebrantaba. Cuando yo le decía, ¿sabes que ese Dios que tú le sirves va a terminar con nuestro matrimonio? Ese Dios que tú le sirves no nos ama porque lo que no quieres ver es divorciado. Ese Dios que tú sirves este Dios que tú sirves. Y yo recuerdo que él se iba a veces con su carita triste. Pero el testimonio de él es que en Carolina, en la iglesia donde nos convertimos, había una iglesia orando. Y cuando él llegaba con los zapatos arrastrando por la puerta del cansancio, del agotamiento espiritual, habían hermanos que lo abrazaban y le decían, Efraín, estamos orando por tu esposa, estamos orando por tu familia. Entonces él cobraba ánimo y decía, pues yo no estoy solo en esta batalla, yo tengo unos soldados, yo tengo unos guerreros que me están acompañando y me están levantando las manos en medio de esta batalla. Eso se llama comunión. Eso se llama la iglesia que pasa el valle de sombra y de muerte, todos juntos, cogidos de la mano. Eso se llama que cuando uno se duele, todo el cuerpo se duele. Esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, finalmente, Dios está presente en la comunión. Dios se hace presente en la comunión. Y la comunión es la razón más fundamental de la presencia de Dios mismo en medio de su pueblo. Cuando los miembros del cuerpo de Cristo se unen de corazón como comunidad de fe, Dios se hace presente. Pero no solo se hace presente para bendecirnos, se hace presente para sanar, se hace presente para restaurar y se hace visible ante una comunidad que nos rodea y que nos está mirando. Cuando amo a mi hermano, modelo a Cristo ante una comunidad, ante un mundo donde todo el mundo y la gran mayoría se tienen desconfianza los unos a los otros. En el mundo nadie confía en nadie, pero la iglesia del Señor es otra cosa. La iglesia del Señor es la iglesia del Señor. Y aquí todos hemos nacido de nuevo y debemos abrazarnos y debemos animarnos a seguir hacia adelante. La familia cristiana tiene la misión de ser cada vez más lo que es. Finalmente dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo felicito a esta iglesia, hermanos. Y mientras preparaba y trabajaba con esta predicación, pensaba en la iglesia de SCDA, en el pastor Egui, nuestro amigo. ¿Sabe qué? Porque aunque las comunidades online y virtuales han demostrado que en un momento dado nos fueron útiles para mantenernos conectados, esta iglesia reconoció que estas herramientas, por decirlo así, no pueden reemplazar el lugar de la iglesia local en la vida del creyente. La iglesia tiene que estar presente, la iglesia tiene que abrazarse. La iglesia, hermana, pero en este momento de pandemia, sí, porque un abrazo no solamente tiene que ser que nos abracemos literalmente. Usted me puede abrazar con su corazón y quizás ni siquiera estar cerca de mí. Con unas palabras de aliento, con decirme estoy orando por ti, usted está abrazando a su hermano. Y en medio de esta generación que está sobreestimulada de tantos medios y de tantas herramientas online y de tantas herramientas que lo que hacen es separar a los unos de los otros, es necesario y desesperante recordar quién es Dios, quiénes somos nosotros y en qué historia estamos nosotros, hermanos. Todavía se está escribiendo la historia de la iglesia lavada por la sangre de Cristo. Y aunque a nosotros nos ha tocado vivir tiempos difíciles, no podemos olvidar que ya Cristo anunció desde el principio el final. Ya Cristo anunció desde el principio el final y nos dijo: las puertas del infierno no prevalecen en contra de la iglesia. Pronunció unas palabras contundentes para el infierno. Por más que trates, por más que empujes,
Por más que intentes hacer, tus puertas Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia, porque esa iglesia es mía, me pertenece y yo la lavé con mi sangre. No importa lo que quieras hacer, pero a nosotros, hermanos, nos toca mantener la comunión los unos con los otros. Tengamos bien definido lo que nos une como hermanos. ¿Qué es lo que tenemos en común? Tenemos en común un mismo Padre, un mismo Dios, una misma fe, una misma esperanza, hermanos. Y eso es suficiente para estar juntos y darle valor al sacrificio inmerecido de la cruz y a la gloriosa tumba vacía. Cuidemos y luchemos por mantener la comunión en nuestra comunidad de fe, en nuestros matrimonios cristianos y en nuestras familias cristianas. ¿Sabe por qué lo debemos cuidar? Porque ¿qué precio tuvo? Costó sangre. Costó una tumba vacía. Costó una sangre derramada en el madero. Y nos toca a nosotros darle valor a eso con nuestra comunión. Puestos en pie, hermano. Yo quisiera terminar este culto de una manera distinta. Yo quisiera, si usted quiere, si usted no puede, no hay problema, que nos vayamos toditos de rodillas ante la presencia del Señor. Allí en su intimidad. No tiene que irse de rodillas si usted no puede, tiene alguna condición. Eso es lo de menos. Lo importante es que su corazón esté arrodillado y humillado ante el Señor. Pero si usted puede, hágalo. Y vayámonos de rodillas ante la presencia del Señor. Y allí de rodillas podamos pedirle perdón al Señor. Podamos decirle: Jesús, Jesús, Jesús.